Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por habernos salvado del pecado. Nosotros vivíamos sin conocer la verdad, pero por medio de la palabra del Evangelio somos salvos. Muchas personas todavía están viviendo sin saber el amor del Señor. Abre sus corazones para que puedan entender la verdad del perdón de pecado. Especialmente queremos predicar a nuestros familiares amadas. Danos de tu sabiduría y tu poder para que podamos predicar a ellos audazmente. Te damos gracias por habernos permitido comer el alimento espiritual. Aquí muchos hermanos son salvos, pero todavía no saben bien sobre la vida cristiana. Ayúdanos para que crezcamos bien en la vida cristiana y así aprender bien tu palabra. Ayúdanos para no faltar a las comuniones. Hoy queremos aprender sobre Esaú y Jacob. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Hay algunos hermanos que no han participado hoy. Donde quiera que ellos estén, siempre guárdalos y cuídalos con sus manos poderosas. Ayúdales a ellos para que puedan participar en la próxima reunión. Todo el tiempo de la palabra de hoy te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos Génesis capítulo 25 y 21. Hoy vamos a aprender de la vida cristiana por medio de la historia de Esaú y Jacob. 자, busquemos Génesis capítulo 25 y 21, versículo 21. 자, busquemos Génesis capítulo 25, versículo 21. 자, Génesis capítulo 25 y 21. 자, Génesis 25 y 21. 자, leamos juntos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. 자, Isaac, que era hijo de Abraham, se casó con Rebeca. Y luego Rebeca concibió a Esaú y Jacob. Esaú es representante de los hombres que están en el mundo y viven según la carne. Y Jacob es representante de los hombres que viven apoyándose en Dios. O sea, aquí leamos juntos. Porque los que son de la carne piensan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esaú es representante de los que son de la carne. Jacob es representante de los que son del Espíritu. 자, Génesis 25, 자, 22. Génesis, busquemos Génesis 25, 22. 자, leamos juntos. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esos gemelos, Esaú y Jacob, luchaban desde que estaban en el vientre de Rebeca. Es difícil la convivencia entre los que son de la carne y los que son del espíritu, porque ellos son diferentes, tienen diferentes propósitos y diferentes razones en sus vidas. 자, Génesis 25, 23, 자, leamos juntos. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Por eso, también Jehová dijo que los 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Sí. Entre los que son de la carne y los que son del espíritu son muy diferentes naciones y pueblos.
Es difícil que estén juntos. Seguro serán divididos. Aquí, leamos juntos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas? También entre los crédulos y los incrédulos, y entre los que son de la carne y los que son del espíritu. El propósito de sus vidas y también el lugar donde va después de su muerto es diferente. Sí. Génesis, volvamos, Génesis 25, 24 y 25, leamos juntos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en sus vientres, y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Esaú salió primero. Por eso, él era el primogénito. Él era rubio y todo velludo como una pelliza. Por eso lo llamaron Esaú. Esaú. Versículo 26. Leamos juntos. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 70 años, cuando ella los dio a luz. Y después salió su hermano, fue llamado Jacob. Jacob. Versículo 27, leamos juntos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Sí. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Vamos a pensar. A Esaú le gustaba cazar, por eso siempre estaba en el campo. Esaú pasaba mucho tiempo en el mundo. Esaú siempre estaba ocupado en las cosas del mundo. En su vida, él no pensaba mucho. Siempre estaba siguiendo y cazando a los animales que estaban enfrente de sus ojos. Pero Jacob era diferente. Él era varón quieto. Él vivía pensando mucho mientras habitaba en la tienda. Él siempre pensaba sobre Dios y sobre la bendición que Él da. Sí. En nuestro siglo es muy semejante. ¿Quiénes son los que son de la carne? ¿Quiénes son los que son del espíritu? Aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Sí. Los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne, las cosas del mundo, como Esaú, que siempre seguía a los animales visibles. Por eso siempre estaba ocupado, porque tenía que seguir a los animales visibles, a las cosas del mundo. ¿Sí? Ellos no tienen tiempo para pensar sobre Dios y sobre su palabra. Pasan mucho tiempo viendo televisión, con sus amigos le gusta jugar, le dan mucha prioridad a esto o todo esto. Se parecen que siempre están ocupados como Esaú. ¿Sí? Los que son de la carne siempre piensan las cosas de la carne, las cosas del mundo. Pero los que son del espíritu siempre piensan en las cosas del espíritu, como Jacob. Aquí, leamos juntos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
los que son del Espíritu entran a su aposento para pensar en las cosas del Espíritu. Ahí leen la Biblia, oran y reflexionan de ellos mismos. Ellos meditan sobre Dios y sobre su palabra. Los que son del Espíritu siempre piensan en las cosas del Espíritu. Ustedes, ¿qué es lo que hacen primero al llegar a la iglesia? ¿Qué es lo que hacen primero al llegar a la iglesia? Algunos saludan, algunos conversan. Si nosotros, ¿qué es lo que primero debemos hacer al llegar a la iglesia? Orar, exacto, orar. Aquí les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Sí. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Sí. Dice que la casa de Dios será llamada casa de oración. Sí. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Todos oramos en la casa, pero en la iglesia debemos orar más. Cuando llegamos a la iglesia, lo primero que debemos hacer es orar. Es muy importante. Aquí leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Los domingos, cuando lleguemos a la iglesia, tengamos un tiempo personal con Dios. Ore a Dios en espíritu y en verdad y lea la Biblia. Dios amaría más a los hermanos que están así. Después de que termine el sermón, tenga comunión con los hermanos mientras comen y disfrutan la rica comida. Conversen sobre las palabras de Dios y más que de las cosas del mundo. O pida oración a otros hermanos. Esaú es representante de los que son de carne, ¿sí? Que siempre piensan en las cosas del mundo, de la carne. Jacob es representante de los que son del espíritu, que siempre piensan en las cosas del espíritu. ¿Sí? Debemos de ser como Jacob, siempre pensar en las cosas del espíritu. Ya volvamos, Génesis 25, versículo 28 al 30. Hay que marcar Génesis 25. Génesis capítulo 25, versículo 28 al 30. Leamos juntos. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amada a Jacob, y quiso Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Un día, cuando Esaú regresó del campo, estaba cansado y hambriento. Por eso, Esaú le rogó a su hermano Jacob que le dé a comer de ese guiso rojo. Versículo 31 al 33, leamos juntos. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Él le juró, vendió a Jacob su primogenitura. Generalmente el pueblo de Israel le da a sus primogénitos bendiciones y poder. Jacob sabía cuán preciosa era la primogenitura. Aunque Esaú era primogénito, pero no pensaba cuán preciosa es la primogenitura. Sí. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú eligió mal. Esaú eligió las cosas visibles de la carne, más que las cosas invisibles del espíritu.
Los que son de la carne siempre siguen las cosas que están ante de sus ojos, las cosas visibles. ¿Por qué? Siempre piensan en las cosas de la carne. ¿Sí o no? Esaú estaba muy ocupado. ¿Por qué? Tenía que seguir a los animales visibles. Por eso no tenía tiempo de pensar en las cosas del espíritu, en las cosas del primogenitura. Oh, no es importante, yo ya me voy a morir, ya no es importante. Aquí, ya leamos juntos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí. No se puede comparar un plato de guisado de lentejas con la primogenitura. Sus valores son muy diferentes. Sí. Un plato de guisado de lentejas que es visible es temporal. Después de comer no podemos ver, ¿sí o no? Solo 5 minutos o por 10 minutos, ¿sí? Podría comer, ¿sí? Pero primogenitura invisible, ¿sí? Como eterna, hasta la muerte. Ah, usted tiene primogenitura, ¿sí? La primogenitura invisible es eterna. Pero Esaú no tenía ojos para ver eso, ¿sí o no? Ya, Génesis capítulo 25, 34. Ya, leamos juntos. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ya, finalmente Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Esaú menospreció la primogenitura. Ustedes, por causalidad, están menospreciando la primogenitura como Esaú. Tenemos que pensar. Siempre están pensando en las cosas de la carne y no piensan en las cosas del espíritu como Esaú. ¿Sí? Tenemos que pensar. Esta elección de Esaú fue el comienzo de la maldición. Maldición. Aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Como la primogenitura era muy preciosa, la salvación también es muy preciosa, ¿sí o no? Por eso, una salvación tan grande. Si no es salvo, ¿a dónde va? Infierno. Por eso la salvación tan grande, ¿sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí dice una salvación tan grande. La salvación es un gran regalo que Dios nos dio. Pero muchas personas la menosprecian como Esaú. ¿Seguro ustedes son salvos? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Muchas personas, aunque no conocen sobre la salvación, pero piden saber. Si la salvación es muy importante, tenemos que pensar, si yo recibí realmente la salvación. Hay muchas personas que menosprecian la salvación que es tan grande, por eso van al infierno. Si no han sido salvos y todavía no entienden sobre la salvación, consulte conmigo, ¿sí? Lo más pronto posible. Antes de la venida de Jesús, tiene que ser salvo, es muy importante. Aquí, leamos juntos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En la Biblia, Esaú es profano.
profano. ¿Sí? Profano. Él vendió su primogenitura por 100 comida. No, sola comida. Una sola comida. Él actuó como un tonto. ¿Sí o no? Primogenitura era muy importante. No tenía que vender, pero él cambió con una sola comida. Por eso Biblia dice como tonto, profano. ¿Sí? Él cambió las cosas eternas por las cosas temporales. Ahora ustedes están viviendo para el cielo eterno, seguro, como Jacob, o para este mundo, como Esaú. Ustedes siempre están ocupados, ¿sí o no? Pero tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. ¿Usted quiere ser como Esaú? Esaú siempre estaba ocupado. Pastor, estoy muy ocupado. ¿Por qué? Tengo que cazar los animales visibles. Ahora casi. Siempre tenía que seguir a los animales. Tenemos que pensar. Pero Jacob también tenía que trabajar, pero siempre tenía tiempo de pensar en las cosas del Espíritu. Porque nací poco tarde. Por eso yo no recibí primogenitura. ¿Cómo podemos recibir primogenitura? Siempre pensaba. Por eso, ¿puede vender su primogenitura? Ya. Porque Jacob siempre pensaba en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Si vive para las cosas del mundo, siguiendo el dinero como los animales, ¿ya? Eres igual que Esaú, ¿sí o no? Como Esaú. Mucha gente está ocupado para seguir a los dinero, como Esaú, ¿sí? Esaú, que siempre seguía a los animales visibles, finalmente perdió las cosas eternas. ¿Sí? No tenemos que equivocarnos como Esaú. Aquí, leamos juntos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios a las riquezas, dinero. ¿Sí? No podéis servir a Dios a las riquezas. Tiene que elegir. ¿Sí? ¿Cuál quiere elegir? ¿A Dios a las riquezas? ¿Seguro? Esaú eligió a las riquezas, a los animales. Primogenitura no es importante. A Dios no es importante. La salvación no es importante. Lo más importante, dinero, los animales. Pero Jacob eligió a Dios, a primogenitura, lo más importante. ¿Sí? Nosotros también tenemos que elegir. Ninguno puede servir a dos señores. Tenemos que elegir. No podemos servir a Dios a las riquezas juntamente. Imposible. Tenemos que decidir que solo serviremos a Dios. En la época del Nuevo Testamento había un hombre que vendió, como Esaú, una cosa muy importante. ¿Quién? Por 30 monedas de plata, como Esaú. ¿Quién? Sí. Esaú vendió. Judas Iscariote también vendió. ¿Sí o no? Sí. Era Judas Iscariote. ¿Qué vendió? Jesús. ¿Sí? Judas Iscariote, el que también le entregó. Aunque Judas Iscariote era discípulo del Jesús, pero él eligió las riquezas más que a Jesús. Eligió
30 monedas, solo 30. Se vendió Jesús. Jesús es Dios. Dios vendió por 30 monedas de plata. Sí. Él eligió las riquezas más que a Jesús. Él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Somos discípulos de Jesús, los que realmente somos salvos, si está viviendo para las riquezas más que para Dios, está eligiendo lo mismo que Judas Iscariote, lo mismo que Esaú. ¿Sí o no? Está eligiendo lo mismo que Esaú. No tiene que vender la primogenitura, no tiene que vender a Jesús, no tiene que elegir al mundo. Este mundo visible es temporal, o máximo 100 años, o 80 años, ¿sí? Tenemos que vivir en el cielo eternamente con el Señor. Aquí, leamos juntos, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Sí. Tenemos que comprar, ¿qué? La verdad, las cosas del Espíritu, Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos que comprar. Para comprar, tenemos que cancelar nuestro dinero, tiempo, material, ¿sí o no? No hay gratis. Tenemos que sacrificarse, ¿sí? Tenemos que comprar la verdad. También no tiene que venderla. Pero Esaú vendió. Judas Iscariote también vendió. Por eso Biblia dice, era profano, muy como tonto. No tenemos que ser como tonto. Tenemos que pensar siempre, ¿cuál es más importante? Esto visible, temporales, pero esto, los invisibles, son eternas. Yo tengo que leer esto. Tenemos que pensar siempre. Hoy domingo es muy importante, porque para comer alimento espiritual. Pero mucha gente, muy cansado. Ya, Esaú también estaba cansado. ¿Por qué? Estaba muy ocupado. Tenía que seguir dinero siempre. ¿Sí? Muy cansado, yo no puedo ir a la iglesia luego. Por eso perdió su bendición. Vendió su primogenitura. ¿Sí? Aquí, nosotros somos salvos por la sangre de Jesús, somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, ¿sí? Como ciudadanos del cielo. No tenemos que vender esta verdad, como Esaú y Judas Iscariote. No tenemos que ser profanos, como Esaú y Judas Iscariote. Aquí, escogeos hoy a quién sirváis, a Dios, a las riquezas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que decidir que solo serviremos a Jehová. No podemos servir dos señores, a Dios, a las riquezas. Tenemos que decidir, elegir. Entre dos, a Dios, a las riquezas, ¿cuál quiere servir? Ustedes, ¿a quién? ¿A Dios, seguro? Sí. Entonces tiene que participar en la comunión para aprender la palabra de Dios. Es muy importante. Volvamos, Génesis, capítulo 27, versículo 1. Génesis, capítulo 27, versículo 1. Leamos juntos. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Después que pasó mucho tiempo, Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Tenemos que acordarnos bien esto.
Isaac no podía ver bien porque sus ojos se oscurecieron. ¿Sí? Antes de morirse, Isaac quería darle su bendición a Esaú, su hijo mayor. 자, versículo 4, Génesis 25, 27, versículo 4, leamos juntos. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que hubiera. Esaú salió con su araba y arco al campo a cazar para hacer el guisado que le gustaba a su papá. 자, versículo 5, leamos juntos. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Pero Rebeca, esposa de Isaac, oyó lo que ellos conversaron. Rebeca amaba a Jacob. Rebeca quería que Jacob reciba la bendición en lugar de Esaú. Aquí, Rebeca amaba a Jacob. ¿Sí? Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero más Rebeca amaba a Jacob. Por eso Rebeca le enseñó a su hijo Jacob la manera para recibir la bendición en lugar de Esaú. ¿Con qué manera? 자, vamos a ver Génesis 27, versículo 6 al 8. Un poco largo. 자, leamos juntos. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. 자, Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Por eso Jacob le dio a su papá su guisado que Rebeca hizo antes que su hermano Esaú llegara. Sí, por eso él recibió la bendición. Pero él se preocupaba por una cosa. ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Qué tenía problema? Sí, aquí leamos juntos. Jacob dio a Rebeca, su madre: He aquí Esaú, mi hermano, es hombre peoso. Yo, lampiño, muy diferente. ¿Sí? Quizá me palpara mi padre, me tendrá por labor traer sobre mi maldición, no bendición. Por eso tenía preocupación. Vamos a ver, muy diferente. Muy diferente. Esto era porque su hermano Esaú era velludo, pero él era lampiño. Por eso él pensó en que su papá no podía ver bien, pero sin embargo lo tocaría. Si él se daba cuenta de que él no era Esaú, él recibía maldición y no bendición. Pero Rebeca le dio, aquí leamos juntos, y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Solo tiene que obedecer mi palabra, no se preocupe. Sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, por favor. ¿Sí? Jacob obedeció a la palabra de Rebeca, su mamá. 자, versículo
aquí 14 al 17. Leamos juntos. Entonces él fue y los tomó, los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó a Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Rebeca cubrió las manos de Jacob y la parte de su cuello donde no tenía vello, ¿sí?, con las pieles de los cabritos. Preparó, sabiendo que su papá, que no podía ver bien, tocaría el cuerpo de Jacob. Jacob cubrió la parte donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Estuvo de pie ante su padre Isaac. Luego, ¿qué pasaría? ¿Podría recibir bendición o maldición? Vamos a ver. La Biblia dice, leamos juntos. Entonces, fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, sí, siéntate, como de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. El padre quería confirmar antes de darle la bendición si era Esaú. El papá quería confirmar antes de darle la bendición si era Esaú. ¿Quién eres, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito. Yo no soy Jacob. Entonces, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Muy pronto, solo 10 minutos. ¿Ya? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sí? Aquí, leamos juntos. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le vendió. Pero él no podía distinguir bien por las pieles de los cabritos. Isaac le dio a Jacob: la voz es de la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y pudo recibir la bendición de Isaac. Este acontecimiento, ¿qué lección nos da? Vamos a pensar. Jacob no era el que podía ser salvo, porque desde su nacimiento él no era el primogénito, sino que era su segundo hijo, ¿sí o no? Desde su nacimiento no podría recibir la bendición, porque él no era primogénito. Desde su nacimiento él no era el que podía recibir la primogenitura. ¿A quién indica Jacob? A nosotros. Nosotros somos como Jacob. Jacob significa a nosotros que somos pecadores desde el nacimiento, ¿sí o no? Nosotros desde el nacimiento no podemos entrar al cielo, no podemos recibir bendición de Dios. ¿Por qué? Nosotros somos pecadores. ¿Desde cuándo? Desde nacimiento. Jacob también. Desde su nacimiento, él no era primogénito. No podría recibir nada de su papá. ¿Por qué? Él
era segundo hijo, como nosotros, que nosotros somos pecadores. Jacob significa nuestro destino, de nacer como pecadores y vivir pecando. Por eso, después de la muerte, tenemos que ir al cielo. No podemos recibir la bendición. Pero Jacob recibió bendición de Dios, bendición de papá. ¿Con qué manera? Vamos a pensar. Aquí leamos juntos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad hemos sido formados, en pecado nos concibió nuestra madre. Somos pecadores desde nuestro nacimiento, por eso vivimos pecando. Y después de la muerte iremos al infierno. También la vida de Jacob, aunque ellos eran gemelos, pero él salió segundo. Por eso su destino no era el de recibir la bendición. Pero Jacob tenía el corazón de quería recibir la bendición de Dios. Por eso siempre él pensaba en las cosas del Espíritu. ¿Cómo puedo recibir la bendición de Dios? Pero yo no soy primogénito. ¿Cómo? ¿Con qué manera? Siempre buscó, siempre pensó. ¿Sí? Dios conocía el corazón de Jacob y lo guió para recibir la bendición de Dios por medio de Rebeca. Aquí, quizás me palpara mi padre, me tendrá por burlador, traeré sobre mi maldición, no bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Sí. Jacob tenía miedo. Yo no soy primogénito. ¿Cómo yo puedo recibir la bendición de mi padre? Tal vez traería sobre mí maldición, no bendición. Nosotros también. Pensamos, ¿cómo nosotros siendo pecadores podemos ir al cielo? ¿Cómo? Esto sería imposible. Yo tengo que ir al infierno. Pero Rebeca le dio, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Jesús también dio de igual manera, ¿sí o no? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Jesús nos dio. ¿Puede entender? ¿Sí? Solo tiene que obedecer, solo tiene que creer en mí solamente. Dios nos dio, como Rebeca. ¿Puede entender? ¿Sí? Este acontecimiento está explicando sobre la salvación. Usted, si quiere recibir la bendición de Dios, sí, pero yo no soy primogénito. ¿Con qué manera? Entonces, solo tiene que obedecer, solo tiene que en mi palabra, nada más. Aquí, leamos juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madera. Aquí. Sea sobre mí tu maldición, Jesucristo también. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ley explicó, pecadores tienen que ir al infierno. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? ¿Puede entender? Jesús realmente recibió la maldición por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley. Rebeca es sombra de Jesús, ¿sí? Que recibió la maldición por nosotros. Rebeca lo planeó todo. Jacob solamente obedeció su palabra. Jesús todo
preparo. Solo nosotros tenemos que creer, obedecer nada más. Solo Rebeca todo preparo guisado, ¿sí? Preparo un plan, ¿sí? Nosotros solo tenemos que obedecer nada más. Si quiere entrar al cielo, solo tiene que oír la palabra de Rebeca, palabra de Jesucristo, palabra de Dios. También tenemos que obedecer, tenemos que creer, nada más. Luego puede recibir gran salvación, salvación tan grande como Jacob, ¿sí? Así también nosotros solo necesitamos creer en lo que ya cumplió Jesús en la cruz. Aquí, cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Jacob era un hombre pampiño. Éramos pampiños. Significa pecadores, como pecadores, ¿sí? Jacob tenía miedo de estar de pie ante Isaac. Nosotros que somos pecadores no podíamos estar ante Dios. Pero Rebeca, para cubrir donde no tenía vello, le dio pieles de cabritos. Jesús derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestro pecado, para cubrir la parte de Jacob que no tenía vello. Un cabrito murió derramando su sangre también. Así también Jesús murió derramando su sangre para cubrir nuestro pecado, ¿sí o no? Para borrar nuestro pecado. ¿Puede entender? Sí. Aquí, ya, leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornaba con sus joyas. Jesús nos vistió con vestiduras de salvación para cubrir, porque nosotros somos pampiños, pecadores. Para entrar al cielo, para recibir la salvación tan grande, tenemos que cubrir nuestro pecado. Por eso, Rebeca preparó todo, también Jesús preparó todo para cubrir nuestro pecado. Preparó Dios vestidura de salvación. ¿Sí? Jesús nos vistió con vestidura de salvación, nos rodeó de manto de justicia. Por eso ahora nosotros somos justos, podemos entrar al cielo. Con su sangre Jesús cubrió nuestros pecados. Aquí leamos juntos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso nosotros podemos acceder ante Dios con confianza, porque nosotros somos justos, no pecadores. ¿Por qué? Nosotros estamos vistiendo vestidura de salvación, los pieles de cabritos. Por eso no se preocupe, puede entrar al cielo. Aquí, ya. Leamos juntos. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran peosas, como las manos de Esaú, y le vendió. Sí. Jacob estuvo delante de Isaac, poniendo las pieles de los cabritos. Isaac no se dio cuenta y lo vendió. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Ya, un día también estaremos de pie ante Dios para recibir el juicio, pero nos dirá a nosotros que estamos vistiendo la ropa de la salvación y manto de justicia. Usted, la voz es la voz de pecador, pero las manos son las manos de Jesús. ¿Puede entender? Entonces puede entrar al cielo. Dios
va a vestir. Puede entender. Creo que usted como pecador es su voz, pero su mano no tiene pecado. Por eso puede entrar al cielo, puede recibir la salvación tan grande. Ya. La voz es la voz de pecador, pero las manos son las manos de Jesús. Dios tampoco no se dará cuenta y nos guiará al cielo. ¿Puede entender? Ya. Aquí. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos prometió que no se acordará de nuestro pecado, como Isaac. Isaac también no podría distinguir, ¿sí? Dios también, nunca más me acordaré, no me acordaré, como Isaac, ¿sí? Como Isaac no se dio cuenta, Dios también nos prometió que no se acordará de nuestro pecado. Dios no puede ver nuestro pecado por la sangre de Jesús, ya que estamos vestidos de vestiduras de salvación y manto de justicia por medio de Jesús. Dios nos está enseñando el santo evangelio por medio de este acontecimiento. Nosotros nacimos como miserables pecadores que teníamos que recibir el juicio y la maldición ante la ley de Dios. Pero Dios nos dio la ley de rescate, que puede morir uno para rescatarnos del infierno, solo por amor de Dios. Por eso Jesús cargó en la cruz nuestra maldición y juicio. Y Dios prometió que no se acordará de los pecados, de los que creen en lo que Él hizo por nosotros. Por medio de este acontecimiento, de que Jacob recibió la bendición de Dios, no teniendo él el derecho de recibirla. ¿Sí? Dios muestra a los pecadores que tienen que ir al infierno como puede ir al reino de Dios, o sea, el cielo. Aquí, leamos juntos. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Le dijo, bendíceme también a mi padre mío. Luego Esaú regresó a casa, pero Jacob ya había recibido la bendición, todo. Él clamó con una muy grande, muy amarga exclamación. Aquí también. Antes yo he enseñado este tema. También la gente que entró en la fiesta de bodas sin estar vestido de ropa de bodas. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Vestido de salvación. Hay que cubrir para entrar al cielo, para entrar a la boda de Cordero de Dios. Sí. Pues aquí, atarle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. También la gente que entró en la fiesta de boda sin estar vestido de ropa de bodas fue echada en las tinieblas de afuera. Y ahí fue el lloró y crujir de dientes. Directamente fueron al infierno. Jacob fue al cielo, pero Esaú fue al infierno. Esto es el resultado del profano, que vendió su primogenitura por un plato de guisado de lentejas. Los que siempre piensan en las cosas de la carne van al infierno, que es la segunda muerte. Aquí, leamos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, va al infierno. Su destino es infierno. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Esaú o Jacob? ¿Qué le parece? ¿Ustedes son de los que son de la carne o son de los que son del espíritu? En su casa siempre está leyendo la Biblia. Amén. A veces sí, a veces no. Ayer, vamos a pensar, solo ayer. Ayer yo he leído la Biblia. Alce la mano. ¿Seguro? Ya, muy bien. Tenemos que pensar. Ya siempre estamos ocupados. Pero no tenemos que ser como Esaú. Sí. Tenemos que leer, orar y reflexionar a nuestra vida. Está andando bien, estoy andando bien para el Señor. Siempre tenemos que pensar. Sí. El ocuparse de la carne es para muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sí. Hoy tiene que elegir vivir como Esaú o vivir como Jacob. Esaú siempre estaba ocupado. ¿Por qué? Tenía que seguir los animales en el mundo. ¿Sí? Él tenía que ganar mucho dinero. Siempre. Por eso siempre estaba ocupado. No tenía tiempo de pensar en las cosas del espíritu. ¿Qué es primogenitura? No es importante. Ya, no. Yo quiero vender. Ya vamos a cambiar. Yo solo quiero comer un solo plato. Ya. Por eso puro pan, muy tonto, como tonto. ¿Sí? Esaú, no tenemos que ser como Esaú. Por eso no tenía tiempo y oportunidad de reflexionar sobre su vida. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Su tiempo y su corazón están en las cosas del mundo o no? Aquí, último, leamos juntos. No améis al mundo y ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eterno. Sí. El mundo pasa. El mundo es temporal. También sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí yo vengo pronto, con mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Sí. Tenemos que recibir gran recompensa en el cielo. Sí. No tenemos que seguir al mundo, al dinero. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este mundo es temporal. Esaú vendió su primogenitura por un plato de guisado de lentejas. Su sabiduría y su juicio se te parecieron. Este mundo es temporal, pronto pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Tenemos que ser como Jacob. Él era quieto, por eso pasaba mucho tiempo con Dios. Nosotros también tenemos que orar y leer la Biblia todos los días, como Jacob. Si hacemos así, podemos vivir para las cosas eternas, con correcto juicio. No seamos Esaú, seamos Jacob. Sí. ¿Puede entender mi sermón hoy? Sí. Vamos a ser como Jacob. Sí. Ya, oremos juntos.
Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre Esaú y Jacob. Ayúdanos para que seamos como Jacob. Guíanos para que no podamos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Queremos pasar mucho tiempo con Dios por la palabra de Dios y la oración. Guíanos para que podamos vivir para las cosas eternas. Hay algunas personas que están viviendo entre semana en la iglesia para escuchar tu palabra. Dales tu misericordia, ayúdales para que ellos escuchen y entiendan bien el Evangelio y así puedan ser salvos. Ayuda a la iglesia de Quito para que crezca y madure bien por tu palabra. El resto de tiempo de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.